continuar este programa, no nos podemos permitir continuar este programa, sería una falta grave hacerlo, si no hacemos mención en este preciso instante a que nuestra productora periodística, Tania Francisca González, está de cumpleaños. Así es que de parte de todos nosotros, del equipo de la radio, de sus compañeros, le mandamos un saludo público por lo demás para celebrarla en su día. Hecha la mención, vamos inmediatamente con el panel de conversación saludando a la editora general del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile, Monserrate Rolano. Buenos días, Monserrate. Muy buen día. Me suma los saludos a Tania, ya lo hice en privado, por cierto, pero además hay que decir que Tania es la persona más entusiasta para celebrar otros cumpleaños, por lo tanto Sí. es tan importante esta mención. Sí, mientras esté Tania acá nunca van a faltar ni globos, ni tortas, ni nada por el estilo, así que tenemos que ver cómo la correspondemos hoy. Don Cristian Pertusé, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Muy buenos días y también sumarme los saludos a Tania, que siempre ahí nos está buscando para estar acá. Sí, pues una de las funciones de Tania es hacer que nuestros invitados estén acá, ¿no? Así es Que que todo esto funcione. es nuestra principal interlocutora con panelistas, entrevistados y todo eso. Don José Toro, secretario general del PPD, bienvenido. Muchas Un gracias por estar gusto acá. y sumarme también a los saludos a Tania. Bueno, bien saludada Tania. Dicho eso, vamos con los temas. Hay harto que hablar. El presidente ahora está dando una entrevista que comenzó a las 8 de la mañana a Archie y ha dicho varias cosas que vamos a pasar a comentar en algunos minutos, pero quiero partir primero con lo más reciente, que es lo que ocurrió ayer con esta conmemoración del Día Internacional de los trabajadores. Hubo varias cosas relevantes que ocurrieron ayer. Hubo pronunciamientos, por ejemplo, del Ejecutivo, de la ministra Jara respecto del tema del salario, acogiendo de alguna manera esta propuesta de la CUT de elevarlo a 600.000 pesos con un concepto del sueldo vital, ¿no? Que es distinto a lo que se había dicho anteriormente. El presidente Boric también hizo un llamado, ya podemos ir a hablar de eso en concreto, pero a tramitar la reforma previsional, ¿no? Que está ahí un poco paralizada hace algunas semanas. ¿Qué les parece esta conmemoración? Todas las conmemoraciones siempre tienen un contexto que es distinto, ¿no? Y este está enmarcado por, como digo, el tema salarial, las 40 horas también, ¿no? Y todo este debate que se generó con parte del mundo empresarial por una interpretación de la ley, ¿no? ¿Qué les parece este 1 de mayo, José? Bueno, yo creo que el 1 de mayo es siempre un día que todos los ciudadanos y las ciudadanas debemos conmemorar, ¿no? Es una fecha, finalmente el trabajo es quizás lo más importante que el hombre tiene como efecto liberador, entonces en cualquiera de sus instancias creo que es fundamental poder conmemorarlo, y creo que se dio por parte de la CUT una muy buena conmemoración, una muy buena marcha. Lamentablemente la otra marcha uno no puede decir lo mismo. Y eso es lamentable porque finalmente la ciudadanía ve que todo se ensucia y se pierde el sentido más político de la reivindicación de los derechos de los trabajadores. Y en el punto creo que el presidente hace un buen análisis, un buen comentario al agradecer a los trabajadores las 40 horas, ¿no? Creo que sin el apoyo de las y los trabajadores las 40 horas no sería posible. Y avanzar en el sueldo mínimo creo que es de justicia, pero también, por supuesto, hay que avanzar en generar mejor empleo y mayor cantidad de empleos, cosa que hoy día estamos un poquito detenidos, ¿no? Con la tasa de desempleo creciendo, creo que ahí hay una preocupación por parte del gobierno que tiene que tener para efectos de generar crecimiento económico que se traduzca en empleos de mejor y de mayor calidad. Cristian. Bueno, sí, comparto lo que dice José. En realidad, siempre esto es importante. Todos, de alguna manera, son trabajadores y trabajadoras, desde los empresarios, los que generan y van generando empleo, y es bueno conmemorarlo, y es bueno tener un día también de descanso. Se agradece. Respecto, sí, yo creo que un tema importante, más allá de todo lo que se habló, es el tema de los hechos de violencia, que siempre son muy lamentables, y vemos que desgraciadamente en muchas de estas marchas, conmemoraciones, no así tanto en el Día de la Mujer, gracias a Dios, pero se generan estos hechos de violencia que siempre
hay que repudiarlos y hay que llamar a la gente a que entienda que, digamos, toda conmemoración, todo, todo hecho de poder estar manifestándose o mostrando los diferentes intereses no debe llevar nunca a la violencia, porque afecta a otras personas, y eso yo creo que hay que decirlo. Respecto de la posibilidad del sueldo mínimo, obviamente es muchas personas lo quieren, la mayoría, una gran parte de los trabajadores mayoritariamente viven del sueldo mínimo, pero también esto se tiene que ajustar con lo que decía al final José, que es el tema del mayor y mejor empleo. Estamos con tasas de desempleo que son bastante altas hoy día, que están aumentando, no se detiene eso, y obviamente las presiones en los sueldos van disminuyendo las posibilidades de crear más empleo. O sea, es entendible ambas cosas, pero tenemos que avanzar en ambas, y desgraciadamente hay muchas pequeñas empresas que obviamente les va generando una presión que además se puede generar por el tema también de la reforma a las pensiones. Recordemos que hay un porcentaje que van a tener que ponen al final siempre los trabajadores, no lo ponen los empleadores, pero al final es siempre de costo del empleo eso. Va a terminar siendo un costo al empleo, y eso está generando una presión que es compleja, y en la medida en que hayan menos empleos o más gente desempleada, tener a un grupo, sea sueldo mínimo, sueldo vital, como se está hablando, va a generar una presión y va a generar un empobrecimiento de otros grupos. Entonces hay que manejarlo con mucho tacto, tino y criterio, porque se generan estas problemáticas, y obviamente las presiones, y ya de hecho empezar a hablarlo y de empezar a plantear que debe llegar al final del gobierno, si no me equivoco, a 610.000 pesos está pidiendo la CUT. Va a generar una presión hoy día con el desempleo que se tiene muy fuerte, y eso es lo que también me preocupa, porque claro, un grupo podría estar mejor, pero un mayor grupo o un grupo importante podría estar saliendo del empleo formal inclusive, y se pueden generar incentivos a empleos informales, que las empresas tengan empleos informales, que se paguen sueldos, y eso es una problemática, y por eso hay que manejarlo en los dos ámbitos con las dos miradas muy bien puestas. Sí. Dos cosas. Primero, una breve mención. Obviamente, los hechos de violencia, en particular, cuando pueden afectar la integridad de personas que van circulando, cuando pueden afectar la propiedad pública y privada, son inequívocamente condenables, ¿no? Pero simplemente hacer la mención que el escenario de la marcha de los trabajadores, vamos a decirlo así, se extendió por la Alameda más o menos desde la estación central hasta Portugal, digamos, para poner algo referencial, el Centro Cultural Gabriela Mistral o algo por el estilo, ¿no? Y que fue algo que duró varias horas y que tuvo una participación más o menos masiva, y habrá que hacer los cálculos, pero Importante. totalmente, o sea, en general muy pacífica, ¿no? Sí, así es. Y menciono esto no para decir que no haya que condenar eso otro, sino también para ponerlo en el contexto en el que fue. De hecho, hay varios dirigentes partidarios, parlamentarios que marcharon, y todos podrán atestiguar que Sin en duda. general fue todo absolutamente tranquilo. Eh, Hecha esa mención en relación al salario mínimo, José Cristian, te pregunto a ti, en principio, José, como dirigente político también, yo lo decía más temprano, no existe en Chile una metodología ni técnica ni política para definir el sueldo mínimo, ¿no? Ese es como el primer punto de partida, y por lo tanto Es una voluntad política. no hay ningún traducida en una no hay ley. ningún organismo estatal que diga el costo de la vida es tanto y el sueldo mínimo es tanto, ¿no? O sea, de hecho, a través de la canasta básica medimos el IPC, es decir, la inflación. Luego medimos a través de otros instrumentos la evolución de la economía, pero no hay ninguna correlación formal entre eso y el sueldo mínimo. Por lo tanto, todo se da en un nivel, voy a decirlo así, no es lo mismo que falso ni ilegítimo, sino abstracto, ¿no? O subjetivo. Y quería partir preguntándoles por eso, porque claro, puede haber distintos tipos de argumentos a favor o en contra de dónde deberíamos poner el sueldo mínimo, pero ninguno tiene un anclaje metodológico a la realidad, ¿no? Entonces partir por ahí, porque depende mucho de las correlaciones de poder, de las subjetividades, en fin. No, eso quería comentar nomás, José, ahí cómo lo ves en relación a cómo se debe procesar también una demanda como esta, ¿no? O sea, esto es claramente, como no tiene un correlato técnico, digamos, más objetivo de la variación de lo mínimo necesario para vivir, por eso tiene que ver con el sueldo mínimo.
se supone que ese es lo que busca, ¿no? Tener que el trabajador tenga y pueda satisfacer sus necesidades mínimas para vivir dignamente. Pero es una voluntad política de avance. Ahora, esa voluntad política de todos los sectores tiene que estar radicado sin duda en cuáles son las condiciones materiales para que eso pueda ocurrir. Porque tiene implicancias aumentar el sueldo mínimo, económicamente hablando. Ahora, tampoco es que no lo aumentemos nunca, porque uno siempre tiene en su mente permanentemente esta crítica de decir, si aumentamos el sueldo mínimo, baja el empleo. Y cosa que los últimos años y muchos, eso no ha ocurrido así, ¿no? La condición de empleabilidad depende de otras condiciones económicas y no necesariamente del monto del empleo. Ahora, sí, el Estado tiene que tener preocupación por los pequeños empresarios, ¿no? Que es quizás la mayor fuente de trabajo que sí medidas de esta naturaleza les afecta realmente. Yo lo conversaba con un amigo que es un pequeño empresario y que está un poquito complicado con el tema de las 40 horas, pero dispuesto a tratar de buscar una forma de cumplir la ley, ¿no? Y está como en el proceso de adecuación. Bueno, esa mirada que es la que el Estado tiene que tener muy presente porque finalmente son la pequeña y mediana industria las que más empleo generan. Sí, pues cierto eso, Cristian, lo que plantea José, son las pequeñas y las medianas empresas las que entregan más empleo en el país y medidas como el alza del sueldo mínimo, de hecho con la medida que ya tomó este gobierno de los 500.000 pesos les afecta directamente. Obviamente subirlo a 600, eso podría implicar también ahí una complicación mayor más allá de los subsidios del Estado. Pero por otro lado, hay un descalce que es evidente entre el costo de la vida y los salarios mínimos, pero también promedio, ¿no? La Fundación Sol siempre hace énfasis en estas cifras del promedio, no recuerdo, no la tengo aquí a mano, pero del promedio de los salarios en Chile es muy bajo, ¿no? Cerca de 700.000 pesos. Por lo tanto, hay un tema ahí no resuelto en el país respecto de que no alcanza para vivir en condiciones básicas. Estamos hablando de sueldos de 500, de 700.000 pesos en algunos hogares que son homoparentales, por ejemplo, ¿no? Y si todos acá sabemos, uno va al supermercado y en una compra nomás se gasta un tercio de eso. Por lo tanto, ¿cómo equilibrar ahí ambas cosas, ¿no? Un poco el tema de quienes generan el empleo, como decimos, las medianas, pequeñas empresas, pero por otro lado, de generar una situación que pueda ser virtuosa también, ¿no? Y que tiene que ver probablemente con la situación macroeconómica. La semana pasada tuvimos la INADE, ¿no? Con un discurso de los empresarios muy reacios, muy renuentes, por ejemplo, al alza de impuestos. Y a políticas más bien redistributivas. Y a propósito también de la entrevista del presidente Boric, él hizo mención también a el tema de la INADE y el rol de los empresarios. Dijo hace un ratito, el discurso de la CPC no fue colaborativo, solo se dedicó a criticar al gobierno sin ofrecer alternativas. ¿Cómo ves eso ahí, Cristian? A ver, yo creo que para empezar, de verdad, quienes deberían estar en una mesa para negociar un poquitito los sueldos mínimos deberían ser más bien los medianos y pequeños empresarios, más que los grandes empresarios. Porque de hecho, en términos generales, las grandes empresas están sobre el sueldo mínimo, pero son las que menos empleo entregan. ¿Ah? Por eso tenemos más gente con sueldos mínimos en las medianas y pequeñas. Y claro, se nos produce un descalce, como tú lo decías, Montserrat, porque efectivamente hemos tenido presiones inflacionarias desde políticas que se empezaron a implementar el 2020, los retiros, y sabemos que el costo de la vida en Chile ha aumentado mucho y que tiene que ver justamente porque en algún minuto también hubo una cantidad de ingresos que no esperaban las personas, que fueron principalmente por los retiros de la AFP, también por mucho subsidio que se entregó de parte del gobierno a las personas. Entonces, eso va generando una problemática importante, pero hoy día, de alguna manera, estamos no conteniendo, pero de alguna manera frenando las presiones inflacionarias. O sea, vemos al menos que se están ajustando con mayor o menor medida. El Banco Central ha tomado medidas que han servido y están ajustadas a lo que también ha pedido el Ministerio de Hacienda. Pero tenemos un problema de desempleo y ese es el problema que tenemos que ir mirando junto con cómo vamos mejorando
los ingresos de las personas para poder enfrentar estas presiones, digamos, en el costo de la vida. Chile, desgraciadamente, es un país dentro de la región, que es uno de los países más caros de Latinoamérica, y eso es un hecho de la causa. Entonces, ahí tenemos una problemática que es difícil de hacer, porque si nosotros nos enfrentamos a subir el sueldo mínimo, que es un derecho, podríamos decirlo así, justo para poder enfrentar esto, pero también la mirada es cómo lo hacemos sin que efectivamente se pierda el empleo o se precarice el empleo. O sea, ¿qué es lo que me pasa? O sea, a lo mejor a un pequeño empresario le dice, ¿sabes qué? Vamos a decir que te contrato por mediodía, que te contrato, o no lo contrato nomás, y lo tengo con ingresos para poder enfrentar, y no lo tengo contratado, no pago las imposiciones. Entonces, se produce un círculo negativo, y por eso hay que tratar de buscar en estos círculos virtuosos, ¿ya? Y es difícil, o sea, yo no voy a decir, no tengo la varita mágica, si alguien la tuviera, sin lugar a dudas, pero hay que buscar un equilibrio entre todas las políticas para que no se precaricen otras por una política que puede ser buena, ¿ya? Que puede ser sensible e importante para muchas personas, ¿ya? Pero que puede generar problemáticas en otros ámbitos. Sí, bueno, está el tema del costo del empleo, pero también hay que decir que es un país que tiene una acumulación de riqueza bastante grande, ¿no? Que es parte también del problema. Hay quien podría decir, por ejemplo, la discusión sobre la negociación ramal no tiene nada que ver con esto. Yo diría que tiene mucho que ver con esto, ¿no? O sea, ¿en qué condiciones se da la discusión respecto a cuáles son los sueldos, ¿no? Y si vamos a entregarle o no a los trabajadores poder de negociación real. Sí. Creo que eso también es una discusión que en otras partes del mundo está zanjada, ¿no? Pero que nosotros en nuestro modelo nos ha costado también darle una vuelta. Recordemos que en la reforma de Bachelet parte de eso fue rechazado por el Tribunal Constitucional. O sea, la reforma laboral de Bachelet fue muy pequeña en comparación con lo que se anunció el día que se anunció el proyecto. Y eso que se supone que el gobierno tenía mayoría parlamentaria, ¿sabes? Pero bueno, esa es harina de otro costal. Oye, aprovecho de mencionar que acaban de aparecer las cifras del IMASEC para marzo de este año, un 0,8. Voy a dar los titulares nomás. Había una estimación de que podía ser mayor, por lo tanto... me da risa, de repente se le asignan como características de personalidad a las cifras económicas, ¿no? Depresión. Bueno, aquí se dice que fue un alza tímida, ¿ya? 0,8, un alza tímida. Hubo un retroceso importante en el sector comercio, hubo un avance importante en el sector minería que lo contrarrestó. Y es importante además mencionar, porque como esto se compara con el mismo mes del año anterior, para que sean comparaciones válidas, de repente un factor muy sensible es cuántos días hábiles tiene el mes, ¿no? Y marzo de este año tuvo 3 días hábiles menos que el marzo del año pasado, y por lo tanto eso también ayuda a explicar. Si en promedio un mes tiene entre 22 y 23 días hábiles, tenemos más de un 10% menos, ¿se entiende? Más de un 10% menos, ¿no? De días hábiles en marzo de este año en comparación con el anterior, pero bueno, ahí tenemos un IMASEC que es de 0,8, positivo, pero exiguo. Ese es como el resumen. Bueno, el ministro Marcel había adelantado que era probable que el IMASEC de marzo fuera menor, digamos, por esta razón que plantea Patricio. Ahora, hay cifras que también hay que destacar. Por ejemplo, la OCDE elevó su proyección de sus perspectivas de crecimiento para Chile a un 2,3%, cosa que es una noticia positiva. Vamos a ver cómo evoluciona también la situación ahí, que está muy ligado además con lo que estamos conversando. El presidente hizo un llamado ayer en este contexto del Día del Trabajador y la Trabajadora a sacar la reforma previsional. Dijo que ojalá pudiera durante mayo salir del Senado, ¿no? Recordemos que se aprobó en la Cámara Baja, pero quedó como el esqueleto nomás del proyecto, ¿no? Se rechazó lo sustantivo, cosa parecida a lo que ocurrió con la ley corta de ISAPRES, que hoy día también se retoma su discusión. ¿Ustedes ven viable algo así? Yo leía más temprano declaraciones del senador Iván Moreira, que es el presidente de la Comisión de Trabajo del Senado, y él decía, bueno, el gobierno si quiere darle celeridad a esto, tiene que cambiar el proyecto, no hay otra opción. Y el contexto en el que se está tramitando este proyecto
es en el de minoría en el Senado en general, minoría en la Comisión de Trabajo, por lo tanto es un escenario bien cuesta arriba para el gobierno. ¿Tú ves, José, que hay posibilidad de negociar o el gobierno ya tiene que entrar a desmembrar su proyecto y renunciar a las ideas matrices, cosa que ya ha hecho en varios cosas. aspectos? Sí. Yo espero que las fuerzas políticas nos coloquemos de acuerdo. Y lo vengo diciendo hace rato. Ahora, desde mi criterio de pragmatismo de la realidad, creo que no hay ningún incentivo para que las fuerzas políticas representadas en el Senado saquen el proyecto adelante y se pongan de acuerdo. Porque hay posiciones que no quieren ceder, la oposición no quiere entrar a la discusión del 3-3 o 4-2, incluso se la llega a ofrecer. Sí. Entonces quiere un 6-0 cerrado. Y en esas condiciones quizás pareciera ser mejor no tener reforma de pensiones. ¿Tú crees que es mejor esperar o postergarlo Lo para que pasa es que el quizás próximo las periodo? condiciones no están y no vienen estando porque no quieren avanzar. Entonces habrá que encontrar otro medio. Ahora, es lamentable porque es una discusión de 15, 20 años, ¿no? Pero la oposición en general no le ha puesto un piso a la discusión, formalmente quiero decir. Por eso digo que hay condiciones difíciles. O sea, porque retóricamente lo que dice la oposición es 6-0, ¿no? Esa es la línea roja. Claro. Claro, o sea, una cotización adicional y 6-0, Claro. directa capitalización individual. Y ya está más que comprobado que el sistema sin solidaridad o un espacio de solidaridad no completa, ¿no? No funciona. Y porque no ha funcionado. La PGU o antiguo pilar básico solidario es la constatación de la realidad de que el sistema de pensiones a solo capitalización individual no funcionó. Sí. Pero es lamentable porque teníamos una oportunidad de acordar algo. Con lo mismo que yo digo, mira, aquí quizás tenemos un espacio de negociación. Tanto las fuerzas de la oposición quieren una reforma al sistema político por la fragmentación, que uno puede estar de acuerdo en eso. Creo que tenemos un espacio de conversación y de negociación para avanzar en una reforma de pensiones que tanto lo necesitamos. Bueno, son las 9:00, 03, 04, 05. Y como queremos escuchar a don Cristian Pertusé con todo el tiempo que su reflexión amerita, vamos a ir un breve alto y a la vuelta le damos toda la palabra y todo el tiempo en sentido figurado. Sí, sin duda. A cierta hora el show debe continuar, pero vas a tener todo el tiempo para explayarte. Vamos y volvemos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. No te pierdas Debate Social, el programa de conversación y debate que analiza la realidad nacional, especialmente en el ámbito social. Conducido por Luis Mesina. Viernes 16 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM o visita radio.uchile.cl para participar en una discusión enriquecedora los viernes a las 16 horas. Acompáñanos y sé parte del diálogo que marca la diferencia. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los jueves a las 18 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por el profesor Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la producción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes. Todos los jueves a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Postula a una nueva versión del Diplomado Educación, Memoria y Derechos Humanos,
un programa emblemático diseñado para profesionales e interesados. Un esfuerzo conjunto entre el Museo de la Memoria y la Universidad de Chile, dos instituciones líderes comprometidas con la preservación de la memoria histórica. Postulaciones abiertas hasta el 10 de mayo, cupos limitados. No dejes pasar esta oportunidad de ampliar tus conocimientos y contribuir al fortalecimiento, promoción y defensa de los derechos humanos en nuestra sociedad. Postula en filosofia.uchile.cl/extensión. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta El trovador nacional Francisco Villa regresa a Sala Máster este sábado 18 de mayo a las 19:30 horas en un reencuentro musical con su voz y su poesía. Con su guitarra templada, una mochila repleta de canciones y un cúmulo de sentidas causas, este reconocido músico chileno ofrecerá un concierto en el que dará cuenta de parte de su repertorio más emblemático, entreverado con canciones recientes y la lectura de algunos textos de su libro próximo. Invitada especial la talentosa cantautora Camila Chascona. Los dejamos invitados a disfrutar del canto y la voz de Francisco Villa en Sala Máster, Miguel Claro 509, Providencia. Sábado 18 de mayo. Apertura de puertas 19:30 horas. Inicio del show 20 horas en punto. Entradas disponibles en portalticket.cl y más información en www.salamaster.cl. Son las 9:04. Estábamos conversando acá. Súper interesante la conversación con Montserrat, con Cristian Pertusé, con José Toro, porque, bueno, habíamos empezado la conversación sobre la reforma de pensiones y que, bueno, tiene dos patas, y luego darle la palabra a Cristian ahí para que haga el aterrizaje, ¿no? Uno, lo que hablábamos de dónde provienen, este aumento con costo al empleador, luego cómo se distribuye, 3-3, 4-2, 6-0, eventualmente nada, chutémoslo para el gobierno que sigue, que es lo que se ha solido hacer, ¿no? Pero bueno, mientras ocurre eso, estaba lo que yo mencionaba, pues, o sea, hay estimaciones según la jubilación promedio en Chile, según la cual la jubilación promedio en Chile es de 315.000 pesos, ¿no? Algo que condena de suyo, ¿no? Así como institucionalmente, por decreto, a que en Chile, salvo que tú hayas podido desarrollar otras fuentes de ingresos, como haber sido empresario, tener bienes raíces o tener hijos magnánimos, que ocurre en la mayoría de los casos, te diría yo, en la clase media. Ser viejo es sinónimo de ser pobre, ¿no? Ese es como el resumen. Cristian. No, a ver, lo primero decir, fíjate, lo que tú planteas de Lima Seca, el sector minería fue el que aumentó y el sector comercio, lo que hablamos antes, o sea, nos está mostrando una caída en el poder adquisitivo y en la capacidad que tienen las personas de consumir hoy día. Y la minería aumenta por el precio del cobre, seamos súper sinceros, o sea, el precio de los commodities, como lo hablamos, es lo que está impulsando el crecimiento, y ahí hay también un desafío que tiene que ver con las 40 horas, cómo vamos mejorando la productividad. O al menos manteniéndola, porque si dependemos solamente de los precios es complejo, ya de los precios de los commodities, que también, como lo decía muy bien Patricio aquí, son muy fluctuantes en el tiempo, ¿ya? Hoy día estamos en una buena racha, como dijo el presidente, pero puede ser que esto en un tiempo más pueda caer de nuevo. Ya, respecto del tema de la reforma previsional, yo creo que sí hay una presión necesaria y que tienen que tener todos los sectores políticos, y lo que plantea un poquitito hacia el final José, hay una necesidad de tener una reforma previsional. Va a ser difícil, sin duda, porque las posiciones están difíciles, no va a ser nunca el proyecto del gobierno. ¿Pero por qué es necesario aprobarlo? Porque hoy día la
la tasa de reemplazo que se tiene, digamos, por las pensiones, lo que tú planteabas, es muy baja porque efectivamente, bueno, ha aumentado el tiempo de vida de las personas, o sea, hay una serie de variables y tenemos que aumentar. Una parte es aumentar, podríamos decir, tener que las personas jubilen más tarde, o lo otro es aumentar estos 6 puntos. Y el tema está dónde ponemos los 6 puntos, porque el acuerdo en los 6 puntos, y esto viene desde el gobierno, la propuesta que se presentó en el anterior gobierno del presidente Piñera, que fue rechazada, recordemos, ya en su minuto, y era 3-3. Yo creo que es que son cuestiones increíbles, como nuestra política va teniendo, no sé cómo, va teniendo una cierta esquizofrenia. Ese proyecto ahora lo aprueba al tiro. Claro, pero no se aprobó en su minuto, porque todo era, el 6 era completo solidaridad, o sea, recordemos eso, ¿ya? Y pasa esto, bueno, se aumentó la PGU y han habido aumentos por ahí. Pero que es necesario tener una reforma, es sumamente necesario, porque lo que necesitamos es ir aumentando en el tiempo las jubilaciones de las personas. La propuesta, y también lo conversábamos, hay que decirlo, claro, se está diciendo lo que sea solidario que se pague a través de impuestos. Tienen que haber, como muy bien lo decía Montserrat, y lo voy a decir porque estoy recordándome, era, bueno, pero tiene que ser a través de ingresos permanentes y no quieren subir los impuestos. Puede ser, es que también ahí hay problemáticas, digamos, la economía desgraciadamente no es, porque yo al generar al generar aumentos de impuestos, también genero incentivos, ¿cierto?, a mayor evasión o inclusive a dejar de producir actividad o irme con mis recursos para otros lados. Eso lo hemos visto en otros países. Yo siempre me acuerdo de un actor francés que ahora está metido en otro lío, pero un actor francés que le subió mucho. Las iniciales son Gerard Depardieu. Efectivamente. Me gustaba mucho, el actor. Pero más allá, recuerden que él en un momento determinado dijo, para mí los impuestos en Francia son de locura, y se fue, no me acuerdo de qué país de Europa, Suiza, Suecia. Se nacionalizó ruso. Sí, ya. Pero, entonces, tenemos que ver todos los incentivos, cómo se producen, pero la necesidad de la reforma de pensiones, nosotros venimos hablando de la reforma de pensiones desde Bachelet 1, ¿ya? Diferentes comisiones. La necesidad hoy día, mientras más nos demoramos, más allá de cómo se van produciendo los temas, es que tenemos que tener un aumento, y eso hay un acuerdo, un aumento en las pensiones, que es una de las maneras, un aumento en la cotización, digamos, que hacen las personas o los empleadores, con todos los efectos que puede tener, pero necesitamos que las personas puedan ir ahorrando más para que la tasa de reemplazo se asemeje un poquitito más a los y además, como lo planteaba de alguna manera Mozart también, y Patricio, que no sea una jubilación promedio de 300.000 pesos cuando estamos hablando de sueldos de 600, o sea, estamos hablando que hoy día el promedio de las pensiones están un 40% más bajo que el sueldo mínimo. Entonces la pensión a lo menos debería estar equilibrada, y eso es un tema que hay que ver, equilibrada al sueldo mínimo. Ahora, lo que no tengo seguridad, si el promedio de las pensiones es solamente por efecto de la pensión que recibe individualmente, o esos 300.000 pesos está con la PGU. Yo creo que no, porque la PGU están hablando de 270.000 pesos, si no me equivoco. ¿Ah? Entonces, estamos hablando de una persona, 270, está recibiendo una pensión de 30. Yo creo que las pensiones más bajas, si no me equivoco, que está entregando hoy día el sistema, es más o menos de 110.000 pesos, si no me equivoco, ¿ah? De las pensiones más bajas. Entonces, estamos hablando que hoy día una persona con PGU está alrededor de los, pongámosle 100.000 pesos, está alrededor de los 370.000 pesos. Falta un trecho, ¿ya? Y hay personas que la están recibiendo. Y yo creo que la discusión hoy día, lo que tenemos que sacar rápido es este aumento, primero en las cotizaciones, para saber que estamos ahorrando más. Porque además se producen muchas lagunas, lo que estamos hablando también del empleo, hay que tener mucho cuidado con eso, porque obviamente si tenemos más desempleo, todas esas personas que están desempleadas hoy día van a tener lagunas importantes para sus pensiones posteriormente. Entonces ahí hay un mundo, pero yo creo que el esfuerzo, y ahí comparto lo que decía José al final, no al principio, que dijo no va a haber reforma. Yo creo que tenemos que llegar a un acuerdo porque la necesidad del 6 es imperiosa. Sí, ahí Cristian está más optimista y José más pesimista. O sea, solamente decir que esta es una discusión tremendamente ideológica. Eso no quiere decir ni que sea malo ni que sea bueno, pero explica también la falta de acuerdo
respecto del futuro de la reforma. Y solamente para cerrar, el presidente Boric en la entrevista que terminó hace algunos minutos de la Asociación de Radiodifusores de Chile, dijo que si él pudiera plebiscitar algo, sería la reforma de pensiones, cosa que es un poco temeraria, ¿no? Porque sabemos que hay también una mayoría, por lo menos así lo han reflejado algunas encuestas, que apuesta por una capitalización individual de ese 6%, ¿no? José, para cerrar el tema. Ese es un riesgo Sí. que el presidente ha planteado. Obvio, me encantaría tener una reforma de pensiones. Yo quiero mejorar las pensiones hoy día y a futuro de todos nuestros jubilados. Lo que pasa es que veo la situación política en posiciones que son extremistas. Por eso decía, como medio en broma y medio en serio, si me hubieses dado en ese tiempo, hubieras sabido leer el futuro, que iba a pasar esto, hubiera aceptado los 3-3 sin ningún problema. Y nuestro sector no aceptó el 3-3, ¿no? Creo que a veces, por querer pasar, rayar la cancha un poquito más allá, perdimos oportunidades. Y también cambió, porque antes el 6% previo estallido, en el periodo de estallido 2019, el 6% era todo colectivo y era capitalización solidaria, ¿no? Y después cambiamos, tuvimos un giro también importante. Yo, espero, ojalá que podamos tener reforma de pensiones. Creo que hay que meterle solidaridad al sistema porque está comprobado que requiere solidaridad. Y claro, la excusa es de que sea con impuestos generales a través de la PGU, pero tampoco hay acuerdo para tener una reforma tributaria como corresponde, incluso en aquellas medidas que combaten la evasión y la elusión. Entonces, Sí. creo por ahí que también tenemos complicaciones. Ahora, todo esto también, creo que un punto que siempre tenemos que colocar, tiene que ir acompañado de productividad y crecimiento económico, que es fundamental, porque a pesar de tener todas estas discusiones, pero si el país no crece y no aumenta su productividad, tampoco vamos a tener más recursos. Sí, como parafraseando a Carlos Pinto, también lo que pasa es que el 2018 nada hacía presagiar lo que iba a pasar el 2019 y nada hacía presagiar cómo iba a cambiar el ciclo político a como estamos ahora, ¿no? Ahora, si uno ve, por ejemplo, la actual oposición con esta postura tan cerrada, esto lo hemos dicho otras veces, ¿no? Es de toda lógica que a la oposición, si quiere ser gobierno y pretende y están convencidos de que van a ser gobierno en un par de años más, le conviene que este tema quede resuelto, porque en una política pendular como la que hemos tenido los últimos 5 o 6 años, se puede dar vuelta la tortilla y en la próxima legislatura ser mayoría de centro-izquierda, y la presión ciudadana ir por otro lado, y eso va a implicar que tengan que tener una agenda más progresista, digamos, y que un poco lo que le ha pasado a este gobierno, pero al revés, entre otras cosas con la agenda de seguridad, que es lo que les queríamos plantear. Hay varios proyectos que se están legislando con una urgencia, en algunos dirigentes plantean que desmedida, ¿no? En relación a la coyuntura de el lamentable asesinato de los 3 carabineros el sábado pasado. Primero, la primera pregunta que les hago, ¿consideran que se está legislando adecuadamente con los tiempos que corresponde para debatir temas que son sumamente complejos, como las reglas de uso de la fuerza, donde hay diferencias evidentes? Está el tema de la justicia militar, probablemente lo que genera ahí más disenso, la proporcionalidad, en fin, hay varios puntos ahí, los mencionábamos hace unos días. Está el tema de la ley antiterrorista, que también es una discusión muy compleja y se pretende sacar en una semana. Tú lo hablabas con la senadora Pascual, ella decía, esto se tiene que debatir, tiene que haber tiempos para poder intercambiar posiciones y llamar a expertos. O sea, de repente hay proyectos de seguridad que no consultan la posición de los expertos o simplemente la pasan por alto. Especialmente en seguridad no invitan a los expertos. Así es. ¿Cómo ven este debate, Cristian? Porque claro, tú lo decías más temprano, Pato, lo de las urgencias también es algo relativo y subjetivo. O sea, pensiones, que estábamos hablando recién, es urgente, ¿no? Pero bueno, los abuelitos tampoco marchan y hay situaciones que conmuevan tanto como lo que ha ocurrido con Carabineros. ¿Cómo lo ves ahí, Cristian?
A ver, lo primero que hay que recordar que, de alguna manera, todos estos proyectos de ley, el de reglas de uso de la fuerza, Ministerio de Seguridad Pública, estoy pensando en el sistema de inteligencia, la reforma de todo el sistema de inteligencia en Chile, la ley antiterrorista, son proyectos que no entraron después del lamentable asesinato y cruel asesinato a los 3 carabineros. O sea, son proyectos que se vienen discutiendo desde hace a lo menos un año. Los proyectos están en discusión a lo menos un año. Sin lugar a dudas, la contingencia política muchas veces nos va mostrando que ciertos proyectos y los ciclos políticos, como hablábamos antes, te van acelerando, te van definiendo cierto aceleramiento en los proyectos de ley. Yo no, a lo menos las reglas de uso de la fuerza, a lo menos el Ministerio de Seguridad viene muchos más años. El Ministerio de Seguridad, si no me equivoco, también se presentó en el gobierno del presidente Piñera, hizo indicaciones el actual gobierno. Entonces, también nuestro Congreso, desafortunadamente, muchas veces va lentizando mucho los procesos y son materias que se vienen planteando la necesidad de tenerlas luego, y hoy día se produce una coyuntura que hace que se discutan más rápido, más acelerado. A ver, sin lugar a dudas, las leyes no se deberían discutir acelerado, pero tampoco con la lentitud que estamos discutiendo muchas de ellas, que nos lleva a tener esta parálisis en algunos temas. No sé, para ser sincero, habría que mirar las actas, cuántos, si hubieron expertos invitados antes o no hubieron expertos invitados antes, porque se han tocado y se han revisado en diferentes comisiones. Pero hoy día, desgraciadamente, son necesarias, la gente lo siente como una necesidad. Y yo también digo una cosa, los seres humanos siempre podemos cometer errores, más o menos, pero tenemos la posibilidad después de irlas mejorando. Poner esto lento, porque de alguna manera se van también... Pero es necesario votar 3 proyectos de ley en 2 días. No sé si... A ver, yo creo que son señales de alguna manera, las señales son importantes y se tienen que ir mejorando. Las normas no son estables ni van a salir siempre perfectas, y eso lo hemos visto en diferentes proyectos de ley. Pero yo creo que al menos son señales. Estaba revisando ahora la encuesta que me llegó de Data Influye, cómo ha aumentado la percepción de temor en cuanto a la violencia, cómo también ha aumentado el descrédito de gobierno y oposición, porque veía la encuesta y gobierno y oposición suben drásticamente. Entonces, al menos no va a salir una ley, ninguna ley es perfecta, siempre son perfectibles, pero yo creo que también tenemos que hacernos la autocrítica que estas leyes se vienen discutiendo hace más de un año. Entonces decir ahora, no, es que ahora le pusieron acelerador, sí, porque nos están pasando, y a lo mejor si hubiéramos tenido un ministerio público, por ejemplo, la importancia que puede tener el ministerio público, operando desde antes, concentrado en estos temas, y no con el Ministerio Interior, está concentrado entre seguridad y otras temáticas que tiene de la administración interna del gobierno, a lo mejor estaríamos más enfocados y con menos, y hubiera salido porque el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Seguridad a lo mejor hubiera impulsado de buena manera las reglas de uso de la fuerza, hubiera impulsado la ley antiterrorista, más concentrado. Yo creo que también tenemos que hacernos, y las leyes son perfectibles. No sé si es lo mejor, pero hay que recordar que se dan señales igual con esto. Y se dan señales, y yo creo que hay acuerdos más o menos generales, más allá de algunos puntos, como tú dices, del tema de la justicia militar, cuándo opera, cuándo no opera. Yo creo, a mí me gusta más que opere, esto es distinto, que opere la justicia común, digamos, ya para todo. Y pueden haber, como lo establece un poco la ley Naín Retamal, que un poco la discusión hoy día con las Fuerzas Armadas, si se van a utilizar en la calle, si ahí está el kit del asunto, que se ocupe, como se ocupa con la ley Naín Retamal, la justicia ordinaria, el Ministerio Público, ¿cierto? Pero el peso de la prueba, en definitiva, recae en quien dice que hubo un uso desmedido. Sí. Eso es. Oye, solo como dato, ni siquiera tenemos un acercamiento somero frente a qué estamos reaccionando. O sea, el hecho concreto es el triple asesinato, que es súper condenable y todo. Pero fíjense, por ejemplo, que el domingo en la televisión, algunos de los periodistas que estaban en uno de los paneles decían que se manejaba la hipótesis de que hubiera sido perpetrado por una organización mapuche de carácter violentista, y se mencionaba mucho a Huaychán Aucomapu.
Bueno, esta organización sacó anteanoche una declaración donde no solamente dice que no tiene nada que ver, sino que califica lo ocurrido como un despreciable acto de crueldad. Eso es lo que dice textual, ¿no? Y el presidente de la República más temprano insistió en que están todas las hipótesis abiertas. Entonces, lo primero es que no sabemos no sabemos frente a qué hecho concreto es a lo que estamos reaccionando, más allá de que todos sabemos que fueron asesinados 3 carabineros. Pero por el otro lado está el tema de la legislación. ¿Ah? Yo simplemente menciono esto, de alguna manera con esto doy a entender mi punto de vista, pero yo más temprano le señalaba a la senadora Pascual que ni siquiera los periodistas estamos en condiciones de poder contarle a quienes nos están siguiendo cuáles son los alcances de todos los proyectos de ley que se están discutiendo cuando se discuten simultáneamente, ¿no? Entonces... Y nos quedamos en la frase sobre el feriado, sobre lo que dijo la diputada Orsini, y finalmente la gente está un poco desenchufada del debate de fondo. Sí. José. Ahora, no, muy breve, a propósito de lo que decía Pato, el presidente Boric dijo en esta entrevista con Archie que el crimen de los 3 carabineros tiene connotaciones terroristas, que es una afirmación compleja, ¿no? Porque efectivamente, como tú dices, no se sabe lo que ocurrió. La organización más radical, que es la que tú mencionas, calificó el crimen como despreciable, y si uno se pone a mirar el modus operandi de todas estas bandas, o sea, de estas organizaciones, no calza con ninguna, digamos, ni siquiera con la más radical, que es esta que menciona Pato. Por lo tanto, afirmar que esto tiene carácter terrorista o una motivación política, ¿no? Es complejo si no se tienen los antecedentes. ¿Cómo lo ves? Yo creo que el presidente lo que hace referencia es el sentido común hoy día, con esa afirmación. Más allá de no saber quiénes están, yo creo, si uno analiza efectivamente, tiene muy poco de la manera de actuar de las organizaciones de resistencia mapuche o de ese tipo de grupos, ¿no? Pero eso es parte de la investigación y uno tiene que ser responsable en términos de no adelantar ningún proceso, ni que fue uno, ni que no fue, ni cuáles son las condiciones. Dejemos que la Fiscalía siga las líneas de investigación. Si dice están todas abiertas, por algo tiene que ser. Faltan antecedentes para poder determinar cuál es la línea investigativa o efectivamente cuál es el responsable. Y lo responsable de uno es no decir o asociar este tipo de hecho a ningún tipo de organización ni nada, porque no sabemos la realidad. Porque puede ser una banda de narcotráfico, porque puede ser otro tipo de organización criminal, porque puede ser quizás también estas mismas grupos de resistencia mapuche. No hay ninguna seguridad hoy día de quién fue. Y lo sensato es no mencionar aquello. Como lo hizo el presidente. Claro. Pero sí creo que sí había que dar una señal, porque sí es un crimen que nos conmocionó a todo el país y que impacta brutalmente, ¿no? Y creo que la clase política en general tiene que reaccionar ante eso. Y hubo una primera reacción que fueron los 3 poderes del Estado y se constituyeron en el lugar. Más allá de pequeñas acciones que trataron de sacar un pequeño provecho político, pero el Estado en su conjunto, compuesto por todos los sectores políticos, estuvo presente, ¿no? Presidente del Senado, presidente de la Cámara de Diputados y el presidente de la República. Creo que esa es la mejor señal de unidad del país, de decir, mira, nosotros rechazamos esto. Y la premura en la tramitación es también una manifestación de eso, es decir, los parlamentarios están reaccionando a que no están haciendo la pega y por lo tanto rápidamente tratan de mostrar que estamos haciendo la pega. Si uno dice, mira, este gobierno ha aprobado 52 leyes en materia de seguridad, el gobierno que más leyes en materia de seguridad, eso es en acuerdo con la oposición, porque hay que reconocerlo, ¿no? Y por lo tanto está tratando de hacerse cargo del problema. El problema es que es el conflicto hoy día es tan grande que nos superó y ninguna de nuestras instituciones estaba adecuada a esto. No estábamos adecuados para combatir el crimen organizado, para la generación de mafias transnacionales, y por lo tanto que estábamos completamente en el abandono. Ahora, lo que hoy día se está tramitando, regla de uso de la fuerza, pueden ser mínimos, pero mínimos que necesitamos para garantizar dentro del Estado de Derecho tener un buen ejercicio de las policías y de las Fuerzas Armadas, sobre todo dado el tipo de funciones que la estamos mandando a cumplir. Ahora, estas reglas del uso de la fuerza tienen que ser en base a un contexto internacional, en base al respeto
de los derechos humanos, por supuesto. Pero lo sabemos, porque si los parlamentarios no invitan a los organismos que pueden señalar eso, Lo que pasa es que yo creo que la discusión en nombre, lleva hace en rato. nombre del, en principio, saludable valor de la premura, Es que yo creo que la discusión está hace rato dando vuelta. Y no avanzaba porque, como ocurre a veces, se necesitan ciertas situaciones de presión que haga que el Poder Legislativo reaccione a la necesidad de sacar esto adelante. No nos poníamos de acuerdo en el Ministerio de Seguridad porque la discusión es que no entregarle la facultad de ministra del Interior a este gobierno. O sea, al final, la discusión es el detalle, digamos, ¿no? La discusión de la regla de uso de la fuerza hoy día, a mi juicio, es retroceder a algo que pensé que como sociedad lo habíamos salvado, que es la justicia militar, ¿no? Bueno, creo que ahí hay un mínimo, sí, ¿no? Lo interesante de nuestra reforma procesal penal es el modelo como hoy día públicamente se van sancionando y se van investigando los delitos. Y que Carabineros pueda ser investigado por un poder independiente, no por sus propios tribunales o las Fuerzas Armadas, también es un avance democrático. Pero eso es lo que nos traba. No nos traba todas las reglas del abuso de la fuerza. Nos traba la palabra en específica que yo no quiero que sea proporcional y el otro quiere que sea proporcional. O una presunción hoy día te está trabando. La presunción... Pero no son diferencias menores. No, sí. Digo, no es menor porque es de fondo, pero es eso lo que te traba todo el proyecto y por eso no pudiste avanzar 2 meses antes o 3 meses antes. Sí, ahora estos proyectos de inteligencia, el Ministerio de Seguridad, reglas de uso de la fuerza y antiterrorista, que son los 4 que tienen prioridad, son tremendamente importantes y necesarios. El tema, Cristian, y uno puede también considerar que es razonable darles urgencia, ¿no? El tema, Cristian, es cuando se aprovechan estas coyunturas para hacer puntos políticos. Dentro de estas mismas iniciativas, por ejemplo, u otras, como el proyecto de amnistía a carabineros que hayan cometido delitos en el contexto del estallido social, ¿no? Contra los derechos humanos. Ahí uno dice, bueno, hay un provecho político que es complejo, ¿no? Y debatir en el calor de estas coyunturas también puede ser perjudicial a largo plazo. ¿Cómo ves tú eso? Y bueno, además, yo sé que tú no hablas acá en nombre del INDH, ¿no? Pero son asuntos que de alguna manera se vinculan también con los derechos humanos y esta falsa dicotomía entre seguridad pública y respeto a los derechos humanos. No hay dicotomía entre seguridad pública y trata de derechos instalar, humanos. sí. Se trata de instalar, pero seamos súper sinceros, o sea, para la progresión de los derechos humanos, y por eso como consejo logramos sacar una declaración unánime el día lunes respecto del asesinato a los... mientras no haya seguridad en las personas, no podemos lograr la progresión de los derechos humanos. O sea, seamos súper sinceros, si una persona no puede salir de su casa porque siente temor, le estamos violentando el derecho a la libre circulación. Entonces, tenemos que entender eso, y no hay dicotomía entre seguridad pública, como no hay dicotomía en que un grupo tenga el monopolio de las fuerzas policiales para el orden y seguridad y los derechos humanos. O sea, ellos deberán hacer y tienen el monopolio del uso de la fuerza, obviamente, aunque a veces se hayan sobrepasado, pero con respeto a los derechos humanos. O sea, estas dicotomías no existen, ¿ya? Yo quiero ser súper sincero sobre eso. Respecto de la premura, sí, desgraciadamente, pero... Y voy a decir algo, porque yo estaba recordando de que, por ejemplo, nosotros ya aprobamos un informe respecto a reglas de uso de la fuerza, porque lo pidieron desde la Cámara. Pero Si no me equivoco. nosotros el INDH. El INDH. O sea, tenemos un informe respecto de eso, aprobado por el Consejo, con las observaciones y con el pluralismo que tiene el Consejo. Entonces, sí ha habido una discusión, a lo mejor no se conoce, porque, claro, no estamos tan preocupados de ir a la comisión. Yo no sé si lo presentó, pero al menos lo entregamos, porque una vez que tenemos aprobado por el Consejo, se entregan a las comisiones los documentos, más allá que los podemos exponer. Pero ha habido un trabajo, me parece que también tenemos sobre el Ministerio de Seguridad Pública, sobre inteligencia también hemos discutido. Entonces, a lo menos sí hemos discutido, y yo creo que también hay aprovechamiento político de muchos grupos, muchas veces organizaciones que dicen, no, es que a mí no me han escuchado, es que yo quiero hablar. También puede, pero tenemos que entender esta premura. Respecto de lo que planteábamos, Serrat, mira, siempre va a haber, o sea, uno de los problemas que tiene nuestro sistema político, del que hablamos que necesita reforma, es que el sistema político lleva a que los diputados y los senadores, las diputadas y las senadoras, puedan querer tener mucha vitrina para mostrarse a la opinión pública,
muchas cosas que tiene que ver mucho con cómo opera nuestro sistema político, nuestro régimen. Entonces, claro, sacan muchas veces proyectos que uno dice, pero ¿por qué estamos hablando? O sea, por ejemplo, y también lo vemos en otras autoridades, volver a hablar de la pena de muerte, siendo súper sinceros, volver a hablar de la... Transversal eso, ¿ah? que- Hay de volver todos a los sectores. no, transversal, por eso lo digo, pero volver a hablar de la pena de muerte, nosotros cuando sacamos de la pena de muerte, la pena de muerte en nuestro sistema, solamente está en justicia militar todavía, ¿ya? Y la ley antiterrorista podría, si se va a justicia militar, podría aplicarse, pero por el derecho internacional, ¿ya? No podemos volver a reinstalar la pena de muerte. Entonces se crean estos discursos que pueden sonar efectistas, ¿ya? Y que son muchas veces irresponsables porque no entendemos de verdad hasta dónde se puede llegar, hasta dónde no. Ahora, que el debate y las ideas son libres y se pueden expresar, pero tenemos incentivos en nuestro sistema político para que algunas autoridades, por brillar un minuto, tienen cualquier cosa al aire. Sí, bueno, vayamos a mencionar el proyecto de ley para que se establezcan derechos humanos respecto a los carabineros, ¿no? Eso no tener una comprensión Uno se pregunta básica. si es por ignorancia o es tontera nomás. Sí. Bueno, Que además a los veces el tienen. minuto de fama es Sí. mayor que Es que además los tienen, si no hay que calificarlos. Pero es que obvio